sensores para adquirir la presión. Vamos a hablar de presión adquirida de forma no invasiva y de forma invasiva. Y lo que vamos a querer es, o vamos a hacer la diferencia entre una señal adquirida de forma continua y la señal que no es adquirida de forma continua. Cuando ustedes escuchan presión, pues siempre asociamos los valores de presión sistólica y presión diastólica que ustedes pueden obtener, por ejemplo, con un baumanómetro. Y vamos a hacer la diferencia entre esta medición y la medición de una señal continua. ¿Ok? Entonces, mediciones de presión arterial, vamos a estar hablando de mediciones directas e indirectas. Obviamente va a estar involucrada toda la función de la circulación sanguínea, cómo es que pasa a través de arterias y vasos sanguíneos, cómo estos niveles de presión se generan a partir de que a través de la circulación sanguínea se da la comunicación y el transporte de nutrientes y toda la parte de transporte de la circulación hacia los pulmones para la oxigenación, etc. Entonces, toda la función de la circulación sanguínea, cómo se da, cómo sale del corazón, pasa a la parte del sistema capilar, después a la vena cava superior, después sale hacia los pulmones para hacer el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno, después a la parte de capilares pulmonares, etcétera. ¿Cómo se da todo ese transporte de sangre a través de toda la circulación sanguínea, que tiene diferentes funciones? Y obviamente van a estar relacionados a esta parte de sonidos, porque va a haber ciertas fluctuaciones que van a generar ciertos sonidos en un rango audible. Ok, está mal escrito, perdón. Entonces, nosotros ya habíamos revisado un poco de cuáles las estructuras que están involucradas, por ejemplo, a nivel cardíaco, que es la parte de la aorta, la parte de las aurículas derecha e izquierda, ventrículos, que hay diferentes válvulas, válvula mitral, válvula aórtica, válvula pulmonar, válvula tricúspide, venas importantes, ¿no? La vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonar, arteria pulmonar, la aorta. Y cómo juegan un papel importante en toda la generación de estas presiones y la presión sanguínea arterial. Cuando nosotros hablamos, vamos a empezar hablando de la medición directa de presión sanguínea, nos vamos a estar refiriendo a que voy a hacer o voy a querer tomar la medición muy cerca del punto donde se está generando las fluctuaciones en presión. Y lo que se va a estar haciendo es un acoplamiento de la presión vascular a un sensor externo a través de un catéter lleno de líquido. Entonces voy a tener un sensor. El sensor puede ser interno o externo. Vamos a empezar hablando de la medición directa cuando tengo un sensor externo, es decir, voy a llegar a un punto interno dentro del organismo, y ese punto lo voy a comunicar y el sensor va a estar de forma externa, pero la unión de ese sensor y el punto donde se va a estar generando la fluctuación que voy a traducir en presión va a ser un catéter lleno de líquido. El corazón, particularmente el corazón izquierdo, va a producir variaciones de presión que van a variar entre los 120 y los 150 milímetros de mercurio, y se van a tener valores mínimos entre 2 y 11 milímetros de mercurio. Y vamos a ver que la forma de onda de la presión va a tener una presión media y una componente periódica. Y entonces esta componente periódica va a tener una frecuencia fundamental que va a corresponder a la frecuencia cardíaca, ¿ok? Es decir, esta FC va a estar siendo referida a frecuencia cardíaca
entonces es el inverso, o la frecuencia cardíaca es el inverso del periodo cardíaco. ¿Ok? Periodo cardíaco entonces es el tiempo de separación entre latido y latido. Si nosotros sacamos el inverso de ese tiempo, obtenemos la frecuencia cardíaca. Y entonces la presión media va a estar definida como el inverso de ese periodo cardíaco y la integral de 0 a ese periodo cardíaco de la señal de presión con respecto al tiempo, es decir, una señal de presión continua. Y aquí lo que nosotros observamos es cómo se ve la señal de presión, que es la línea continua, cómo se vería, así yo vería la señal de presión. Si la adquiero, tengo la forma de adquirirla en cada instante del tiempo, ¿sí? Es decir, no solo adquiero una presión sistólica y diastólica, es decir, no obtengo solo dos valores que corresponden a sístole y diástole, sino obtengo una serie de tiempo, una señal continua, ¿ok? Obviamente va a ser una señal discreta porque tengo una frecuencia de muestreo. Todas las señales de las que hemos hablado, espero que eso sí sea claro, son señales que ustedes están adquiriendo, son señales analógicas o bueno, generadas bioeléctricamente, señales continuas, pero cuando ustedes hacen el proceso de adquisición, están cuantizando la señal, entonces tienen una frecuencia de muestreo, pasan a una señal discreta. Pero me refiero entonces a continua, que van a tener muchos valores para varios instantes de tiempo y no solo un valor específico de presión sistólica y diastólica. Entonces, esta medición es directa, medición invasiva de presión sanguínea y se obtiene la señal continua. Y esta es la señal que ustedes, la forma de onda que verían en la señal de presión. Si viéramos, por ejemplo, la señal que se genera a nivel de la aorta, veríamos estas líneas punteadas, o del atrio izquierdo veríamos esta señal también en líneas punteadas. Y aquí tenemos un diagrama donde se especifican diferentes valores de presión en diferentes estructuras, valores de presión sistólica como SP y diastólica como DP, o presión media. Y vemos cómo cómo van cambiando estos valores dependiendo de la estructura anatómica en donde se encuentren o donde se esté realizando la medición. No van a ser siempre estos valores de 120 o alrededor de 120 para sístole y 80, 90 para diástole, ¿ok? Entonces, esos valores, por ejemplo, son aproximados, pero ¿dónde? A nivel de la aorta, ¿no? De la arteria. Entonces tienen un rango para sístole de 90 a 150 y para diástole de 60 a 80. Pero, por ejemplo, en los ventrículos cambia mucho esos valores de presión. Entre ventrículo izquierdo y entre ventrículo derecho incluso también cambian esos valores. Aquí está un diagrama donde se ve la señal de SG y la señal de presión, ¿no? Que es esta. Y todos los diferentes también fenómenos fisiológicos que ocurren a la par, porque es un todo opera al mismo tiempo y no se puede aislar. Entonces, el corazón, por ejemplo, también por esta apertura y cierre de válvulas que tiene, también va a generar sonidos cardíacos, que después vamos a hablar de ellos, cómo se adquieren y qué información me pueden estar aportando. Y cómo se tiene, por ejemplo, aquí la información, por ejemplo, de la válvula auriculoventricular, cuando es su apertura, cuando es su cierre, y cómo se relaciona, por ejemplo, con los sonidos cardíacos. Aquí tenemos información de la presión de la aorta, de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, o de volumen, ¿ok? ¿Cómo sería el volumen en el ventrículo izquierdo? ¿Cómo se comporta dependiendo de todas estas fases en el ciclo cardíaco? Que, ok, nosotros para evaluar el ECG pues lo asociábamos como despolarización y repolarización de aurículas y ventrículos que tienen también que ver con la parte de contracción y relajación del corazón. Aquí está la parte
relajación ventricular isométrica y llenado ventricular, y aquí les va indicando cómo es la asociación de estas diferentes señales, ¿no? Entonces, pues una asociación muy importante pues es de la actividad cardíaca, de la señal eléctrica del corazón, con la señal de presión, ¿ok? Que está toda esta parte que la hemos comentado brevemente, por ejemplo, del reflejo, cómo se relacionan estas señales. Entonces, para medir la presión sanguínea de forma directa, voy a tener esta parte, un transductor y un lugar de medición. Y puedo agruparlo en dos categorías, de acuerdo a la localización del sensor. Uno, el que ya comentamos, que va a ser un transductor que va a estar de forma externa y que va a estar acoplado al punto de medición a través de una columna líquida. Y el otro va a ser un acoplamiento líquido, o bueno, este acoplamiento líquido se quita y entonces ahora se va a tener el sensor en la punta del catéter. Es decir, ahora el sensor va a entrar hasta el punto de medición. ¿Ok? Entonces, en un caso, mi sensor está de forma externa y en otro está de forma interna. Es decir, en este caso ya no tengo un acoplamiento líquido y el sensor de presión es un sensor intravascular. En este caso tengo un acoplamiento líquido y tengo el sensor extravascular o de forma externa. ¿Y qué tipo de sensores puede estar utilizando para medir estos cambios en presión? Lo que vamos a ver es que en realidad cuando hay un cambio en presión, lo que sucede es que los vasos sanguíneos se desplazan porque hay más flujo o porque hay menor flujo, ¿ok? Y entonces cambia o disminuye la presión. Y entonces en realidad lo que está ocurriendo es un desplazamiento. Y eso lo podemos traducir en variación de presión. Entonces, en realidad lo que vamos a tener que tener como sensor son sensores de desplazamiento. Dentro de estos sensores, pues se encuentran celdas extensiométricas o galgas extensiométricas, transformadores diferenciales variables, que pueden ser de inductancia, sensores de inductancia variable, o de capacitancia variable. También hay sensores optoelectrónicos o piezoeléctricos o semiconductores. No los vamos a ver todos, vamos a ver solo algunos, los más comunes, para la aplicación de presión sanguínea. Cuando yo estoy hablando para hacer la diferencia entre transductor y sensor, básicamente lo que yo quiero es generalmente hacer, si la señal que estoy adquiriendo no es una señal eléctrica, quiero convertirla a una señal eléctrica por la facilidad que se tiene para operar con esa señal, ¿no? Que esa sería la ventaja de tener una salida eléctrica. El procesamiento que yo le puedo hacer a la señal, es decir, le puedo sumar algo, la puedo amplificar o la puedo filtrar, la puedo integrar, la puedo derivar, etcétera, ¿no? Y ya sea de forma analógica o de forma digital. Son las ventajas que me ofrece tener una salida eléctrica. Y entonces, cuando estoy hablando de sensores de desplazamiento, pues lo que yo quiero medir es el tamaño, por ejemplo, la forma o la posición de órganos y tejidos. Y puedo tener también sensores que hagan mediciones directas o que hagan mediciones indirectas. Por ejemplo, mediciones directas podría estar midiendo el cambio en el diámetro de los vasos sanguíneos o cambios en volumen y forma de cavidades cardíacas. O, por ejemplo, mediciones indirectas, podría estar viendo el movimiento de líquidos a través de válvulas cardíacas. Y algunos sensores de desplazamiento comunes, pues son los resistivos. Por ejemplo, todos han utilizado potenciómetros y básicamente lo que miden es eso, desplazamientos lineales y angulares. Ustedes en un sensor resistivo, en un potenciómetro, tienen un eje de contacto con la capa resistiva y la resistencia lo que va a estar haciendo es que se va a medir entre el punto donde hace contacto y el final de la capa resistiva. Entonces, en realidad, por ejemplo, un potenciómetro de este tipo,
Lo que ustedes están haciendo es medir la variación de este eje con respecto al final de la capa resistiva. Entonces van a tener un cierto valor que me va a estar diciendo o me va a estar dando información de la resistencia, pero con respecto a esta posición, ¿no? Lo mismo para este caso. Y de esa forma, esa medición estará en función de la posición o del movimiento o desplazamiento. Este sería uno de los sensores más comunes. Obviamente tiene muy características que no cumplen lo que nosotros requerimos, por ejemplo, para medir presión sanguínea, por ejemplo, su rango de operación, su sensibilidad, etcétera. Podemos tener tres tipos de potenciómetros. El traslacional, que yo podría medir valores de 2 o desplazamientos de 2 a 500 milímetros. El de una sola vuelta, donde podría estar midiendo variaciones entre 10 y 50 grados, o los de multigiro. Este tipo de potenciómetros son los que se podrían evaluar, no para la aplicación, pero se consideran como sensores de desplazamiento. No serían útiles para la aplicación de medición de presión sanguínea, pero los mencionamos por ser los más comunes. Dentro de los sensores resistivos también se encuentran las galgas extensiométricas, ¿okay? Que van a ser celdas de deformación o por su traducción en inglés, ustedes las encuentran en inglés como strain gauges. Y lo que vamos a ver es que nos va a dar una variación en resistencia. Entonces lo que voy a tener es esta galga o celda extensiométrica se va a deformar y esa deformación me va a dar una variación de resistencia que va a estar en orden de los nanómetros, es decir, va a ser posible que yo mida mediciones muy pequeñas a través de estos sensores. De forma que se va a deformar este material, va a cambiar su valor de resistencia de este material y entonces, en base a ese cambio en resistencia, yo puedo conocer el cambio o el desplazamiento que existió. Y para entenderlas, pues debo de ver su definición. Su definición es: resistencia es igual al valor de resistividad por longitud entre área de la sección transversal. ¿Okay? Entonces, la resistividad va a depender del material de la celda, es un valor que se tiene, va a ser la longitud y el área de la sección transversal. Entonces, por eso cuando digo que yo deformo la celda, es que voy a cambiar las características de L y de A, o solo de una de ellas, para variar el valor de resistencia. Entonces, en realidad lo que quiero que piensen es que ustedes tienen un tubo que va a ser su catéter y van a poner un sensor que puede ser un diafragma, y entonces cuando llega la sangre a ese catéter golpea el diafragma y ese diafragma se va a deformar. Por ejemplo, si fuera una celda extensiométrica, se deforma, cambia su resistencia y de esa forma yo puedo medir el desplazamiento y ese desplazamiento verlo traducido en una medición de presión. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos el jueves. Sí, el jueves. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias, doctora. Gracias, doctora.